repaso de los temas que tenemos pendientes por ver y puntos, cosas que serán muy específicas de cada uno de ellos. Si nos llegara a quedar por ahí un poco de tiempo, resolvemos unas 2 o 3 dudas rápido, contadas, para que nosotros podamos avanzar. Bien, si por ahí hay un problema en el audio, me comentan para que lo solucionemos. Básicamente vamos a revisar los temas de dispepsia, un poco ahí de los tumores gástricos y gastritis, algunas cosas muy específicas de ello. Entonces, les voy a pedir que pongan mucha atención para que lo hagamos rápido. Voy a compartirles mi pantalla. Nuevamente, vamos a tener por ahí algunas especificaciones nada más que yo quiero que ustedes entiendan. Bien, la dispepsia rápidamente la vamos a entender como un término que se utiliza en general para describir el dolor localizado a nivel epigástrico. Los síntomas que se asocian a ella pueden incluir saciedad temprana, dolor epigástrico, pirosis, náuseas, síntomas postprandiales. Entre ellos pues viene el dolor, la sensación de plenitud o los eructos. Algunos de estos síntomas que tienen los pacientes con dispepsia pertenecen a los criterios diagnósticos de la misma, que son Roma 4. Entonces puede haber pirosis recurrente, pero no se trata de un síntoma primario aquí en la dispepsia. Recordemos que los síntomas de pirosis y regurgitación son síntomas primarios de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuáles son las causas de dispepsia? Podemos tener distintas causas y lo primero que tenemos que hacer en un paciente con dispepsia es pensar en las causas orgánicas, porque parte de los criterios diagnósticos de ella es que nosotros descartemos todas las causas orgánicas de dispepsia posible, ¿no? Si por ahí hay algo que nos está orientando a este síntoma en los pacientes, pues yo lo primero que tengo que hacer es descartarlo. Cuando yo descarto una causa orgánica de la dispepsia, me queda la cuestión o la parte de dispepsia funcional. Entonces vamos a tener una dispepsia de causa orgánica y si no tengo ninguna causa que la justifique, viene la dispepsia funcional. ¿Cuáles son las causas orgánicas de dispepsia? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, gastritis por H. pylori, cáncer gástrico, linfoma, amiloidosis gástrica y enfermedad de Menetrier, así como gastroparesia. Hablando de causas gastroesofágicas, a nivel de intestino delgado podemos tener enfermedad celíaca o Crohn, pancreáticas, pancreatitis UCA, infecciosas Giardia, estrongilosis hipercoralis, tuberculosis, sífilis, medicamentosas, figuran los AINES dentro de ellas, algunos antibióticos como los macrólidos y opiáceos, ¿no? Aquí vemos más fármacos y otros trastornos sistémicos, pues la enfermedad coronaria, renal, disfunción tiroidea, suprarrenal. Como ustedes pueden ver, existen muchas causas que nos pueden llevar a la dispepsia. Evidentemente, todas me interesan, sobre todo en esta materia de origen, de gastroenterología, pero las gastroesofágicas para esta parte pues son de las más relevantes y a las que yo presto atención. ¿Por qué? Porque son los trastornos más frecuentes que generan dispepsia al paciente. ¿Cuál es el trastorno que genera con mayor frecuencia dispepsia? La enfermedad ulcerosa péptica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, el 20% de los pacientes con esofagitis erosiva van a presentar dispepsia. Estos dos son los factores de riesgo más importantes o las causas más importantes de dispepsia en los pacientes. Cuando yo no tengo una causa orgánica como las que acaban de ver, yo tengo que pensar en causas funcionales o en una dispepsia funcional. Yo descarté las causas orgánicas
Y ahora me queda pues el término de dispepsia funcional. Esta constituye pues un grupo heterogéneo de trastornos gastrointestinales que van a ser funcionales y que van a predominar uno o varios síntomas gastrointestinales. Dependiendo de los síntomas que predominen en estos pacientes que refieren dispepsia, así va a ser como nosotros los podemos subdividir a este síndrome, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico de dispepsia? Usamos los criterios de Roma 4 para la dispepsia funcional. Uno o varios de los siguientes son los que yo necesito para poder hacer diagnóstico. Que el paciente me refiera a plenitud postprandial, que refiera a saciedad temprana, dolor epigástrico y ardores epigástricos molestos, ¿no? Pirosis. Entonces, con uno o varios de los siguientes yo puedo hacer diagnóstico y sin evidencia de enfermedad estenótica, incluida la endoscopia alta, que probablemente explique los síntomas, o sea, sin evidencia de una causa orgánica de las antes mencionadas. ¿Qué dice esta letrita pequeña A de los criterios de Roma 4? Pues que tienen que cumplirse durante los últimos 3 meses, por lo menos, con un inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, entiéndase que estos síntomas tienen que ser persistentes durante al menos los últimos 3 meses, los que me refiere el paciente para hacer diagnóstico, pero tienen un inicio de 6 meses previos a que yo haga el diagnóstico con Roma 4. Entonces, ¿cómo hago diagnóstico de dispepsia funcional? Con los criterios de Roma 4. Y tengo que hacer precisamente un descarte de causas orgánicas. Cuando yo tengo una dispepsia en la cual predominan ciertos síntomas, la puedo subdividir en síndrome de distrés postprandial y síndrome de dolor epigástrico. Cuando hablamos de una dispepsia funcional clasificada como síndrome de distrés postprandial, los síntomas predominantes del paciente van a estar provocados por las comidas. Viene de ahí su nombre, distrés postprandial, ¿no? Cuando hablo de un síndrome de dolor epigástrico, los síntomas predominantes de dolor epigástrico no van a guardar relación con las comidas. Básicamente así podemos hacer una diferenciación amplia de esto. Cuando yo tengo un paciente que tiene dispepsia funcional y lo quiero ubicar en alguno de estos síndromes, síndrome de distrés postprandial o síndrome de dolor epigástrico, también existen criterios para cada uno de ellos. Los criterios de Roma 4 para el síndrome de distrés postprandial, igual deben incluir al menos uno de los siguientes, con un mínimo de 3 días por semana de la presentación de estos síntomas. Y como les dije, en resumen, aquí nos enfocamos a la frecuencia con la que se presentan los síntomas y los tipos de síntomas que se presentan. Si estamos hablando de un distrés postprandial, pues la plenitud postprandial y la saciedad temprana van a ser los síntomas predominantes. Obvio, aquí descartar evidencia de enfermedad orgánica. Acá vamos a tener algunas otras observaciones que nos apoyan esto, y se cumple lo mismo, como dice Roma 4, que tienen que cumplirse durante los 3 últimos meses con un inicio de los síntomas al menos 6 meses antes de que yo haga el diagnóstico. Es como separar estos criterios de Roma 4 que me ayudan a distinguir la dispepsia funcional. Criterios diagnósticos Roma 4 para el síndrome de dolor epigástrico, pues el síntoma que va a predominar aquí es dolor epigástrico y dolores molestos. Aquí pues debe incluir los síntomas siguientes, un mínimo de un día por semana. Acá eran 3 días por semana, acá un día por semana. Entonces, el dolor epigástrico, en el síndrome de dolor epigástrico, es el que predomina en este tipo de dispepsia funcional. Recuerden que en ambos yo ya descarté causas orgánicas y estoy catalogando un paciente con dispepsia. Rápidamente, la estrategia para que nosotros realicemos pruebas para la dispepsia se basa en la edad del paciente, en la intensidad de los síntomas y el riesgo que tiene este paciente de presentar cáncer gástrico. Normalmente vamos a solicitar endoscopia alta para descartar una neoplasia gastrointestinal superior. Pero ¿cuál es la situación con esto? Pues que es una técnica invasiva y cara. Lo hemos visto en distintas patologías, pues ver dónde la empleamos, ¿no?
hay una baja incidencia de cáncer y teniendo en cuenta la relación costo-efectividad, mencionando esto que les acabo de decir, de la evaluación de la dispepsia en los jóvenes, el American College, el Colegio Americano de Gastroenterología y la Asociación Canadiense de Gastroenterología han recomendado de manera conjunta que el uso rutinario de la endoscopía alta se reserve para pacientes que tienen mayor o igual a 60 años de edad para descartar cáncer. Entonces, paso a paso nosotros vemos en las enfermedades que analizamos dependiendo de los pacientes que tengamos enfrente. El mismo colegio americano nos pone que en los pacientes que tienen menos de 60 años con síntomas de dispepsia se recomiendan hacer pruebas no invasivas para buscar H. pylori y las otras pruebas, como las pruebas analíticas rutinarias, el cribado de la enfermedad celíaca, pruebas de imágenes abdominales o estudios de vaciamiento gástrico, solo se consideran de manera individualizada. Si el paciente presenta algún síntoma o algún dato que me sugiera alguna alteración ocupante, por ejemplo, alguna masa que ocupe a nivel intraabdominal, tal vez ese paciente requiere una tomografía axial computarizada de abdomen. O si mi paciente tiene datos de enfermedad celíaca, pues ahí ya me voy al cribado de enfermedad celíaca, hacer pruebas para ello. O si tiene retardo en el vaciamiento gástrico. Entonces, esto ya va a depender de la presentación clínica de los pacientes. Yo puedo resumir el tratamiento de la dispepsia funcional en, vamos a tener intervenciones en la alimentación y en el estilo de vida del paciente. Definitivamente lo que tenemos que hacer es evitar los desencadenantes alimentarios, las comidas más pequeñas y frecuentes, dieta baja en grasas, dietas de eliminación, o sea, vamos a quitar lácteos, gluten y FODMAPs, y evitar los AINES, el café, el alcohol y el tabaquismo. Todas estas condiciones en el estilo de vida y en la alimentación van a intentar o van con la intención de mejorar los síntomas. No hay alivio de los síntomas, nosotros podemos dividir en base a Roma 4 el síndrome de dispepsia funcional en un síndrome de dolor epigástrico o síndrome de estrés postprandial. Cuando yo tengo un síndrome de dolor epigástrico, los fármacos antisecretores, si no los hemos utilizado previamente, como los IBPs o los antagonistas de los receptores de histamina que históricamente aquí se quedaron, son los fármacos que nosotros vamos a utilizar. Si tengo un síndrome de estrés postprandial, ya lo comentábamos en algunas clases previas, pues depende de dónde esté parado yo para darle el tratamiento al paciente. Aquí los procinéticos como la metoclopramida o la domperidona y buspirona son medicamentos que me sirven bastante para tratar este tipo de pacientes. Si no hay alivio de los síntomas, tengo otros fármacos como los antidepresivos. Y aquí utilizamos mucho antidepresivos tricíclicos, la mirtazapina. Si aún así continuamos en esta escala de tratamiento y no hay alivio de los síntomas, derivamos para otras pruebas funcionales y terapias alternativas. Puede ser que algo se nos esté escapando y que no esté dando con la causa de la dispepsia. Probablemente ya descarté causas orgánicas, pero por ahí puede haber algún trastorno funcional, como su nombre lo dice, que pueda ser identificado y darme la pauta para tratar a estos pacientes. De momento, ¿tienen alguna duda? No, Doc, todo bien. No, Doc, creo que vamos bien. Bien. Muy bien. Bueno, vuelvo a compartir mi pantalla. Sigamos prestando bastante atención, que estamos avanzando rapidito con lo que ustedes tienen que conocer. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Doc. Doc, Bien, de gastritis vamos a tocar
solamente algunas partes importantes. Nos vamos a ir a una situación que es gastritis crónica y que nosotros, que ahorita para fines prácticos yo quiero que ustedes observen y entiendan, ¿no? Entonces, dentro de las gastritis crónicas que nosotros tenemos, una de ellas que yo quiero que ustedes identifiquen en este momento es la gastritis atrófica. La gastritis crónica atrófica se puede presentar como una gastritis atrófica metaplasia ambiental, así la pueden encontrar ustedes, con estas siglas de acrónimo de gamma. También se le puede denominar gastritis atrófica multifocal o gastritis atrófica autoinmune, que es su denominación más frecuente. Entonces, hablando de una gastritis de estas características, pues va a ser consecuencia de una infección por H. pylori y normalmente estas alteraciones mejoran con la erradicación de H. pylori. Les he comentado en clases previas que el estímulo, la inflamación constante del Helicobacter pylori le genera al paciente múltiples afecciones a nivel de la mucosa y esto los puede llevar a atrofia de la mucosa gástrica. Entonces, la gastritis atrófica autoinmune va a estar causada por la formación de anticuerpos que se dirigen a atacar las células parietales y normalmente se va a asociar a anemia perniciosa. ¿Qué es la anemia perniciosa? Jocelyn está. Sí, ¿Qué es la anemia perniciosa? no recuerdo. ¿Alguien? Era cuando había falta de absorción de vitamina, de una vitamina en el intestino, ¿no? Okay. Podemos tener por aquí nosotros distintas etiologías. Una asociación frecuente de la gastritis atrófica es la anemia perniciosa. Si bien nosotros hemos comentado que también hay interferencia en la absorción del hierro y hay alteraciones que son relevantes para nosotros a nivel hematológico. Entonces, una de las situaciones pues es esta, ¿no? Entonces, la cloridia por gastritis atrófica crónica puede provocarnos ferropenia, como yo les comentaba. Entonces, también podemos tener ferropenia en estos pacientes porque se disminuye la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Tenemos un paciente en aclorhídrico y esto también puede generar proliferación bacteriana en el intestino delgado y nos puede llevar a infecciones entéricas. La hipergastrinemia, que está asociada a esta entidad clínica, puede favorecer la aparición de tumores carcinoides gástricos. Dentro de los tumores que nosotros podemos encontrar están los tumores carcinoides gástricos. Hay un hipersecretor de hipergastrinemia, entonces todas estas condiciones nos pueden llevar, ¿no? Los objetivos del tratamiento en los pacientes con gastritis atrófica autoinmune son la prevención de la anemia perniciosa y de la anemia ferropénica, por todo esto que nosotros comentamos, aportando vitamina B12 y reponiendo hierro, así como la vigilancia para detectar neoplasia gástrica. Esto va a ser pues lo fundamental que yo tengo que ver en el paciente con gastritis atrófica. Básicamente buscarle complicaciones y vigilar que no progrese a una neoplasia gástrica. No existen protocolos de vigilancia para neoplasia gástrica aceptados de manera global en Estados Unidos, precisamente porque la incidencia es muy baja y no hacemos screening como lo hacemos en el paciente con esófago de Barrett y le damos un seguimiento, a menos que existan ciertas características importantes. En caso de anemia perniciosa, pues se recomienda el cribado con endoscopía alta y biopsia gástrica, aquí sí, dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos un paciente que va desarrollando gastritis, me centro aquí en las gastritis crónicas porque ustedes van a tener una cadenita donde viene la gastritis crónica y se cree que de ahí brincamos a la metaplasia intestinal y vamos siguiendo esa cadenita hasta que termine en sea gástrico. La metaplasia intestinal gástrica va a ser una gastropatía preneoplásica, algo parecido a lo que veíamos en el esófago de Barrett, la metaplasia intestinal, pero aquí a nivel gástrico. Y también
es una gastropatía preneoplásica. Tiene su origen en la inflamación asociada a la infección por H. pylori. Ya veíamos que H. pylori tiene una asociación fuerte para desarrollarse a gástrico. Otras causas de inflamación crónica, entre ellas infecciones gástricas, exposición a sustancias químicas y enfermedades autoinmunes, también pueden favorecer la progresión a metaplasia intestinal gástrica. Entonces, aquí pues, hay muchas teorías. Se cree que la metaplasia gástrica va a representar una etapa intermedia entre la gastritis crónica atrófica y el adenocarcinoma gástrico. Entonces, está en medio de estas dos, es la lesión premaligna y puede desencadenar o desarrollar adenocarcinoma gástrico, estando muy pendientes de esta situación. Y otra de las situaciones que nosotros podamos encontrar es la gastritis eosinofílica. Aquí pues va a ser una gastropatía frecuente, pero de igual forma mencionarla sin que ustedes la conozcan. Hay infiltración de eosinófilos en el estómago y van aquí. Lo primero que tenemos que hacer, pues si tenemos eosinofilia, tenemos que descartar causas secundarias de eosinofilia. No quiere decir que es una gastritis eosinofílica cuando les estoy diciendo que es una causa infrecuente de gastropatía. Entonces aquí primero tendríamos que descartar las causas secundarias de eosinofilia, en las cuales pues yo sé que sí son mucho más frecuentes, ¿no? Como cuál, la enfermedad parasitaria, las infecciones parasitarias y bacterianas del estómago, sobre todo de origen parasitario, la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome hiperosinofílico, trastornos mieloproliferativos también pueden elevar los eosinófilos y darnos alteraciones en la maduración de las mismas células. Las poliarteritis o las vasculitis alérgicas nos generan eosinófilos, la esclerodermia puede cursar con hipereosinofilia y el daño causado por medicamentos y la sensibilidad a los medicamentos también los generan. Entonces, si yo veo eosinofilia y le estoy asociando a síntomas gástricos, no debo olvidar esta causa, pero lo primero que me dicen las guías que haga es que descarte causas secundarias de eosinofilia. La causa de gastritis eosinofílica primaria no se conoce con precisión, sin embargo, se cree que es un proceso alérgico. Y el tratamiento consiste en evitar esas alergias alimentarias y usar dietas elementales y también glucocorticoides. Hay otra gastritis que se llama linfocítica. La gastritis linfocítica va a ser una gastropatía rara que normalmente se va a manifestar con síntomas dispépticos inespecíficos leves y estómago de apariencia normal. Generalmente en la endoscopía tenemos una endoscopía normal y los síntomas son dispepsia. Entonces, la gastritis linfocítica, la causa más frecuente es enfermedad celíaca. Causa más frecuente de gastritis linfocítica, enfermedad celíaca. Y otras causas son la infección por VIH, la enfermedad de Crohn, la inmunodeficiencia común variable, que es una de las inmunodeficiencias primarias, y en otras ocasiones también podemos tener infección por H. pylori, que es raro que H. pylori nos genere gastritis linfocítica, son de las causas menos frecuentes, pero ahí están. Entonces, ¿qué quiero que vean de aquí? Ahorita les estoy comentando única y exclusivamente estas gastritis que se manifiestan con alteración crónica, y de las más relevantes, pues me importa mucho la gastritis crónica atrófica por el significado que tiene creo que por ahí entró alguien, el significado que tiene en la progresión a adenocarcinoma gástrico. Bien, dentro de las lesiones que yo voy a encontrar a nivel gástrico, tengo pólipos gástricos y lesiones subepiteliales. De los pólipos gástricos, como tal, están los pólipos gástricos. De las lesiones subepiteliales tenemos varias, que aquí vemos 3. Los pólipos gástricos, hay que mencionar de ellos que van a incluir pólipos de glándulas fúngicas, pólipos hiperplásicos y adenomas. Estas 3 variedades de pólipos gástricos que nosotros podemos encontrar deben biopsiarse para determinar su histología. Hay que recordar que los pólipos que son de glándulas fúngicas y los pólipos hiperplásicos van a representar del 70 al 90% de todos los pólipos que vamos a encontrar a nivel del estómago.
¿Por qué es relevante que los mencionemos así de rápido y que les digamos qué pasa con este tipo de lesiones gástricas? Algunos de ellos van a tener el potencial de ser cancerosos y por esa razón vale la pena que nosotros mencionemos estos hallazgos. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos un pólipo gástrico? Los pólipos de las glándulas fúngicas van a ser los más inofensivos, no tienen el potencial de ser cancerosos y se van a observar con ¿Me pasas el examen? Ahí ya estudiando de forma prolongada. El inhibidor de bomba de protones se ha asociado a la poliposis de las glándulas fúngicas, que son pólipos que no tienen potencial canceroso. Se cree que los pólipos hiperplásicos del estómago tienen potencial canceroso y que entre el 5 y el 19% van a albergar displasia o cáncer. Entonces, el pólipo que tiene potencial canceroso es el pólipo hiperplásico. Los factores de riesgo para yo decir que un pólipo tiene potencial canceroso, los pólipos hiperplásicos, pues con todo, el tamaño va a ser muy importante en las lesiones que nosotros encontremos a nivel gastrointestinal, como lo hemos ido mencionando en las distintas patologías. Un tamaño mayor a 1 centímetro y su morfología pedicular. Todos los pólipos hiperplásicos que tengan un tamaño de 0.5 y 1 centímetros deben ser resecados. Se recomienda que se quiten y se manden a analizar y nosotros revisemos la histología de esta situación. Los adenomas y tos en el estómago pueden ser esporádicos y estar asociados a síndromes hereditarios. Esto es lo que yo tengo que prestar atención cuando encuentro un adenoma, como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch, que son patologías que tocaremos más adelante en nuestro avance de la materia. Entonces, de aquí recordemos, tenemos a los pólipos de glándulas fúngicas, a los pólipos hiperplásicos y los adenomas. Dentro de los pólipos gástricos en general, que nosotros vamos a poder encontrar. En el caso de adenomas en el estómago, deben ser resecados y debe realizarse un control endoscópico 1 año después de la resección y cada 3 a 5 años en adelante. Precisamente, prestar especial atención en aquellos pacientes que tienen enfermedades hereditarias como la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. De las lesiones subepiteliales que nosotros tenemos el tumor del estroma gastrointestinal. Los tumores del estroma gastrointestinal se abrevian por su acrónimo en inglés, son los tumores mesenquimatosos más frecuentes que existen en el estómago y pueden manifestarse con síntomas como la hemorragia, el dolor abdominal, dispepsia, pero también se pueden encontrar de forma incidental. Un paciente que le hacemos una endoscopía o en busca de alguna otra alteración o pensando en una otra entidad clínica, yo encuentro que tiene de forma incidental estos tumores del estroma gastrointestinal. La ecografía endoscópica, va a constituir la mejor modalidad diagnóstica para evaluar un GIS, los tumores del estroma gastrointestinal, ¿no? Entonces, la ecografía endoscópica me permite a mí ver cuál es el avance o cuál es la ocupación de la pared que tienen estos pacientes cuando tenemos una lesión subepitelial de este tipo. Entonces aquí ya se va a ir al subepitelio. El tumor del estómago gastrointestinal, pues de él debemos de recordar que a la ecografía endoscópica una característica de alto riesgo se la da el tamaño. Nuevamente aquí, más de 2 centímetros, que los bordes sean lobulados o irregulares como veíamos en las imágenes en clases, la invasión de estructuras adyacentes y que la lesión sea heterogénea son siempre características de malignidad o de alto riesgo, más bien para este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, este tumor del estroma gastrointestinal lo podemos denunciar, pero las características endoscópicas que yo les acabo de describir acá, de alto riesgo, básicamente nos van a presentar un mejor predictor del potencial maligno que tienen este tipo de tumores. El tratamiento va a ser quitarlo
si el paciente tiene un GIS sintomático o en presencia de características de alto riesgo. Si el paciente tiene síntomas, los síntomas son persistentes, van a ser pacientes que tienen dolor abdominal persistente, dispepsia persistente, en busca de una causa orgánica. Yo encuentro un GIS, es un paciente sintomático que tiene indicación de decisión quirúrgica. Y en presencia de características de alto riesgo como las que mencionamos acá, no hay duda que tenemos que ir por ese tumor y quitarlo. En el caso de que no tenga características de alto riesgo, está indicado realizar un control endoscópico anual y vigilar que no haya cambios en las características de dicho tumor para que yo tenga una indicación de resecarlo. Entonces, estas características le dan un potencial maligno y de ahí yo parto en si lo quito o no lo quito, y también tomo en cuenta los síntomas que generalmente son síntomas crónicos. ¿Qué otros tumores tenemos? De lesiones pertenecientes a la clasificación de lesiones subepiteliales están los tumores carcinoides. Un tumor carcinoide es un tumor neuroendocrino que está bien diferenciado, que se origina ya sea en el aparato digestivo, pulmón, y en otras ocasiones podemos tenerlo en riñón y ovario. Los tumores carcinoides pueden darse en cualquier lugar del aparato digestivo, ¿no? En cualquier lugar del tubo digestivo podemos encontrar, incluidos el estómago. Por esas razones que lo mencionamos aquí en este apartado, en esta situación, condición anatómica que tocamos. Pueden ser sintomáticos o detectarse por un hallazgo nuevamente. ¿Qué debo de saber o de recordar de los tumores carcinoides? Normalmente van a ser esporádicos, aunque a veces pueden aparecer en el contexto de un síndrome de Sodinger-Ellison, de una gastritis atrófica y síndromes raros como la neoplasia endocrina múltiple de tipo 1 y la neurofibromatosis de tipo 1. Entonces, cuando tienen una aparición asociada a esto, va a ser muy relevante para mí que yo sepa identificar estos síndromes que puedan estar asociados o que puedan estar en junta aparición con un posible tumor carcinoide. Se van a clasificar en base al tamaño, el número y la distribución anatómica, y el manejo consiste en un seguimiento endoscópico de las lesiones que miden menos de 1 centímetro, sobre todo cuando tenemos muchas lesiones. La decisión endoscópica y quirúrgica va a estar indicada en aquellos tumores que tienen características de alto riesgo, como lo hemos evidenciado, y como las lesiones solitarias que no se dan en el contexto de gastritis atrófica o el síndrome de Sodinger-Ellison. Entonces, por eso es importante que yo identifique si el paciente está cruzando con una asociación o que está en un contexto de gastritis atrófica o síndrome de Sodinger-Ellison para que yo pueda tomar una decisión, ¿no? Entonces, si es una lesión solitaria que no se da en el contexto de estas situaciones, gastritis atrófica o Sodinger-Ellison, está indicado que nosotros realizamos decisión endoscópica, resequemos vía endoscópica o quirúrgica. Hasta aquí, ¿llevamos alguna duda? No, Doc, todo bien. Creo que no, Doc, gracias. Muy bien. Doc, ¿Sí? yo tengo una duda. ¿Cuál sería como la mejor prueba para poder detectar el Helicobacter, aparte de tal vez por medio de endoscopia? Al final, nosotros, tú preguntas primero al final, maestro. Las preguntas que haremos. De otros temas previos, 3 preguntas al final y lo resolvemos. Entonces tenemos aquí, ¿pueden ver la presentación? Sí, doctor. Ok. Entonces, del cáncer de estómago yo tengo que saber que
que el adenocarcinoma gástrico es el más frecuente y que tiene una tasa de incidencia de 6.7 por 100,000 personas y tiene una tasa de mortalidad que va de 3.4 por cada 100,000 personas en Estados Unidos. Yo debo entender que el cáncer gástrico es una patología que va a tener una incidencia muy alta dependiendo de la localización en la que nosotros nos encontremos. Hablo de la geografía, de la epidemiología donde nosotros estemos, ¿no? Aquí entonces ha habido descensos de esta patología, pero incrementos en algunas otras regiones y es mucho más frecuente en hombres. ¿Qué regiones nosotros tenemos o que tengo que tomar en cuenta del paciente que tiene cáncer gástrico? Pues que la infección por H. pylori va a ser un factor de riesgo conocido de los dos tipos de cáncer que vamos a tener y a evidenciar a estos. Otros factores de riesgo que van a estar asociados principalmente al adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal van a ser el sexo masculino, el grupo étnico, va a ser especialmente elevada esta incidencia en personas de ascendencia asiática, islas del Pacífico, y la mortalidad va a ser más alta en las personas no hispanas de raza blanca. En base a la geografía, las tasas más elevadas del mundo en cáncer gástrico son Asia, Europa del Este, América Central y del Sur. ¿Cuáles son los países que tienen más incidencia de SEA gástrico? Japón, Chile, Costa Rica, Colombia, China, Portugal, Rusia, Bulgaria, de las localizaciones que nosotros mencionamos. La realidad es que en México hemos tenido varios análisis de los grandes centros hospitalarios de aquí que analizan la incidencia de SEA gástrico y también la incidencia es alta en nuestra población. Tenemos pacientes del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, del Hospital General de México, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y del Centro Médico Siglo XXI, donde nosotros hacemos se hizo una incidencia, no nosotros, de esta entidad y en el año 2006 se catalogaba como la segunda neoplasia gástrica más prevalente en México, debajo del cáncer de colon, ¿no? Entonces, muy relevante para nosotros porque en el orden, en la frecuencia en la que aparecen, en estas revisiones, en estos estudios que se realizaron, está el SEA de colon primero y viene el cáncer gástrico en segundo lugar. De ahí nosotros tenemos el cáncer de la vía biliar, el cáncer de recto y el cáncer del esófago. Los cánceres gástricos pues van a tener ciertos factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo se ha mencionado sobre la dieta, alta en alimentos ahumados, salados, nitratos, nitritos, tabaquismo, obesidad. Factores adicionales tenemos cirugía gástrica previa, la anemia perniciosa y síndromes hereditarios como el cáncer gástrico difuso y el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Aquí entran nuevamente estas entidades clínicas que yo les mencioné hace un momento. La metaplasia intestinal gástrica y la displasia pues van a constituir también factores de riesgo de adenocarcinoma gástrico. Acuérdense que en esa línea de tiempo van escalando estos tipos de cáncer. Un segundo porque se escuche. Bien. Entonces, ¿qué debo tomar yo en cuenta aquí? Pues que la metaplasia intestinal gástrica y la displasia van a ser
Factores de riesgo relevantes. Recuerden esta cadenita: la gastritis atrófica, la metaplasia gástrica, la displasia y el cáncer. De las clasificaciones está la de Gervais-Lowry. Esta clasificación ha sido muy famosa en cuanto a cómo nosotros vamos a dividir el adenocarcinoma gástrico. Tenemos del tipo difuso y del tipo intestinal. El tipo difuso son células mal diferenciadas que se acumulan en hojas o nódulos y carecen de estructuras en forma de glándulas. La prevalencia es endémica y se relaciona con lesiones precursoras del estómago, no se relaciona el difuso con lesiones precursoras del estómago, o sea, no se relaciona con estas lesiones que yo les acabo de mencionar. Dicho de otra manera, es más frecuente en mujeres y jóvenes. Y el cáncer, el adenocarcinoma gástrico e intestinal, tiene formación de glándulas y es de aspecto parecido al cáncer de colon, por eso esa denominación de prevalencia epidémica, y se relaciona con gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Es más frecuente en varones y ancianos. Hay una clasificación que es la clasificación de Borman. De las clasificaciones que yo tengo que ver son estas. La clasificación de Borman me divide el tipo de lesión a la que yo me estoy enfrentando en este contexto. O sea, el tipo 1 es de aspecto polipoide, circunscrito con crecimiento hacia la luz del estómago. El tipo 2 es de tipo ulcerado, circunscrito de bordes que son bien delimitados y con poca infiltración en su base. Tipo 3, ulcerado, no está bien circunscrito, casi está infiltrada la base de la lesión, franca ya. Y el tipo 4 es un carcinoma infiltrante difuso que abarca varias zonas de la pared gástrica. Borman es una de las clasificaciones que yo debo de conocer. Aquí un poquito, esta imagen también es una imagen que ha transcurrido a lo largo del tiempo. Aquí nosotros tenemos el Borman 1 polipoide, Borman 2 una úlcera, Borman 3 una úlcera infiltrante y Borman 4 un infiltrante difuso, en resumen, ¿no? Llamado linitis plástica. El patrón de crecimiento puede ser exofítico, plano, excavado o la linitis plástica. El exofítico con protrusión de una masa tumoral hacia la luz, como su nombre lo indica. El plano, no existe una masa, como su nombre lo dice, dentro de la mucosa. Y el excavado tiene un carácter erosivo, ya sea superficial o profundo, en esa pared del estómago. Rara vez una región amplia de la pared gástrica del estómago entero va a estar infiltrada de forma extensa por esta lesión maligna para crear una configuración que literal se ve como una bota de cuero que va a ser rígida y gruesa, y a esto le vamos a llamar linitis plástica. No lo puedo ver bien aquí. Aquí tenemos un exofítico que tiene una protrusión de su mucosa. Eso, ahí entró. Tiene una protrusión ahí de la mucosa. Podemos ver un plano deprimido aquí que no se ve ninguna protrusión de esta. Aquí vemos el excavado que nos queda más claro. Acá vemos otro exofítico. Aquí vemos un excavado mayor, puede ser superficial o profundo. Y aquí, como esta bota de cuero que le llamamos linitis plástica. Es una infiltración difusa mayor. Afortunadamente no la vemos tan frecuente. ¿Qué tengo que conocer del CA gástrico? El TNM, dolor de cabeza para muchos, para otros no. Pues el TNM en todos los cánceres va a estar presente, y el TNM en el cáncer gástrico se cataloga de la siguiente manera. Acuérdense, la T nos habla de la invasión de la pared, de la mucosa pared. La N nos habla de la invasión a los ganglios vecinos, regionales, y la M nos habla de metástasis a distancia. Primero yo tengo que ubicarme en esta subdivisión para poder identificar pues, qué es lo que pasa. Entonces, si yo ya le doy una denominación a cada una de estas letras, dependiendo de lo que va sucediendo, pueden tener como TX, el tumor primario, que no puede ser evaluado. Todas las X no pueden ser evaluados. T0, no hay evidencia de tumor primario. TIS, o nos habla de in situ, nos habla precisamente de un carcinoma in situ. TIS, T1, el tumor invade la lámina propia o llega a invadir la submucosa. T2, el tumor invade la propia muscular, la muscular propia.
T3, el tumor invade el adventicio. Y T4, el tumor ya se fue a estructuras adyacentes. Similar al esófago, sí. Los TNMs van teniendo esa similitud y algunos van siendo un poquito más minuciosos, digámoslo de esa manera, o completos, o teniendo por ahí más variables, ¿no? Pero el fin es lo mismo, que tanto invade la pared, que tanto invade los ganglios y que tantas METs hay. En X no se puede evaluar en N0, no hay metástasis de ganglios linfáticos regionales. N1, metástasis de los ganglios linfáticos perigástricos dentro de los 3 centímetros circundantes al CEA, a la lesión, con respecto al borde del tumor primario. Y N2, las METs de los ganglios linfáticos perigástricos van más allá de 3 centímetros del borde del tumor primario. O sea, son ganglios linfáticos o cadenas ganglionares que están un poco más retirados de la lesión y que están invadidos a mayor distancia de la lesión. O sea, es peor porque la extensión o la invasión es aún mayor. Entonces, a lo largo de las arterias gástricas izquierdas, común hepática, esplénica o celíaca, en todas las cadenas ganglionares locorregionales que tenemos por ahí. Y la MX no puede evaluarse, 0, no hay metástasis a distancia, y M1 hay metástasis a distancia. Como nosotros conocemos el TNM, lo que después hacemos es estadificar los tumores con la misma clasificación de TNM. Y enseguida ustedes pueden ver una estadificación, que es una combinación de la T, la N y la M. Entonces, cuando yo tengo un estadio 1, por ejemplo, tengo un carcinoma in situ que no tiene metástasis a los ganglios y que no tiene metástasis a distancia. Seguramente ya tomaron foto de esta imagen. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente con SEA gástrico, lo podemos encontrar en 31, 1A, 1B, 2, 3A, 3B, dentro de estas clasificaciones, ¿no? O 4. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el adenocarcinoma? Ser hombres, que el paciente tenga una edad mayor a 50 años, la dieta, como por ahí lo mencionamos, las lesiones precancerosas, sobre todo para el cáncer de tipo intestinal, la metaplasia intestinal, la gastritis atrófica, que les vamos a llamar como lesiones precancerosas. La anemia perniciosa también entra dentro de estos factores. Los pólipos, ya lo vimos, y sobre todo cuando tenemos un pólipo de ciertas características y se asocia a polipoisoneumatosa familiar o síndrome de Lynch. La úlcera gástrica, la herencia, como ya lo acabo de mencionar, la infección por H. pylori, las cirugías de estómago también se han asociado a la infección por virus Epstein-Barr. Por su comportamiento biológico y las diferencias epidemiológicas que tiene el cáncer, pues el cáncer gástrico ha sido dividido en proximal y distal. Entonces, cuando nosotros tenemos un adenocarcinoma, que es el más frecuente en el 90%, con una invasión hasta la mucosa o la submucosa, o ambas, hasta la lámina propia del estómago, también le podemos llamar un cáncer gástrico superficial, independientemente del tamaño, de la presencia de metástasis a distancia. No se confundan con el TNM, esto es otra cosa. Las metástasis a distancia son a hígado, peritoneo, región periumbilical. Dependiendo del tipo de metástasis que nosotros tenemos, vamos a tener algunas denominaciones que también son muy famosas, como la METS región periumbilical, la vamos a llamar nódulo de la hermana María Joseph. Las METS a distancia a ovarios es un tumor de Krukenberg, y al fondo de saco es un signo de Bloomberg. De intestino también podemos tener metástasis intestino delgado y metástasis a mama, ¿no? De lo que hay que resaltar es lo que ustedes tienen enfrente. Los tumores del estómago, diferentes del carcinoma, van a ser poco frecuentes, teniendo la relación pues con el adenocarcinoma. Hay otros tumores que nosotros debemos de tomar en cuenta, y desde el punto de vista de sus células de origen, que originan las neoplasias gástricas, se van a dividir en 3 grandes grupos. Vamos a tener los de origen linfoide, los de origen mesenquimal y los de origen epitelial. Tenemos el linfoma gástrico, que proviene de células, es un linfoma no Hodgkin de células B. Entonces,
Su origen se ha visto relacionado con la infección de H. pylori y también enfermedades autoinmunes y deficiencias del sistema inmune, como el VIH o inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias no es lo mismo que una inmunodeficiencia adquirida, como el VIH, que de hecho su nombre lo dice, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las inmunodeficiencias primarias, el paciente nace con ellas y también tiene predisposición a este tipo de cáncer. Dentro de los linfomas, dentro del linfoma gástrico tenemos, o lo denominamos, el linfoma MALC o maltoma, que es una lesión que inicia con infección por H. pylori, nos va a provocar gastritis crónica antral. Por eso era lo relevante y de donde yo los voy llevando de la gastritis crónica hasta donde estamos nosotros evaluando, metaplasia intestinal y un cúmulo de folículos linfoides que son organizados posterior a la displasia y carcinoma linfoma. Entonces tenemos el maltoma, el mal, que yo tengo que prestar atención en que su inicio es por una infección por H. pylori y que viene esa escalada de lesiones que nosotros tenemos. Entonces, aparece habitualmente en la mucosa o en la submucosa superficial y rara vez el linfoma de Purkinje, el linfoma que se asocia al SIDA, como es el sarcoma de Kaposi, y el linfoma de Hodgkin pueden presentarse a nivel gástrico. ¿Cuál es el más común de estos? Pues el MALC o el maltoma. Estos raros, pero existen. El GIS, que un poquito mencionábamos, proviene de células intersticiales de Cajal, tiene patrones histológicos diferentes y son clasificados como fusiformes o epitelioides. Rara vez estos GIS forman parte de un síndrome tumoral, como la triada famosa de Carney, que es un GIS gástrico, un paraganglioma y un condroma pulmonar, o pertenecientes a la neurofibromatosis tipo 1. Pueden ser solitos, pueden estar múltiples de estas células, tumores del estroma gastrointestinal por sus siglas en inglés, que ya habíamos visto un poquito de él, y el tumor puede fluir hacia la luz, tiene aplanamiento adyacente de la mucosa y la superficie de corte del tumor va a ser oscura y suele carecer de un patrón que le llamamos arremolinado del músculo liso. Entonces, el GIS es otro de los tumores que yo tengo que tener presentes. Ya les había comentado también de los carcinoides gástricos, que los vamos a buscar a nivel gástrico, sobre todo en la mucosa antral, donde están localizadas las glándulas oxígenas. Puede aparecer, como les había comentado, en el contexto, y de hecho aquí es donde toma más relevancia el carcinoide, en el contexto de una gastritis crónica atrófica, un síndrome de neoplasia endógena múltiple tipo 1 y el síndrome de Sjögren-Erickson. ¿Qué otros tumores tenemos? Los leiomiomas, que llevan un tamaño entre 0.5 y hasta 20 centímetros. Generalmente su localización es submucosa, a nivel del cuerpo gástrico, la mayoría de ellos, y el leioblastoma está formado por células poligonales escaladas con un aspecto epitelioide. De estos también está el leiomiosarcoma, que representa el 17% de los tumores a nivel gástrico, evidentemente localizados en el músculo liso. Van a ser masas bien delimitadas y con un área central necrótica, y le va a dar como un aspecto de cráter, ¿no? Así como un volcancito con su cráter. La edad promedio de presentación del leiomiosarcoma es de 57 años y la relación hombre-mujer va a ser más frecuente nuevamente en hombres. Los cánceres o los tumores de origen epitelial tienen una apariencia macroscópica de lesiones polipoides, ya sean sésiles o pediculares, y pueden ser aislados o acompañar a grandes síndromes de poliposis, como los que veremos más adelante, ¿no? El Gardner, el Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil y el Cronquiste-Canavan. Entonces, todos estos son síndromes que más adelante nosotros revisaremos cuando revisemos estas patologías. Los linfomas pueden estar localizados a nivel de la submucosa, y el cáncer metastásico, no olvidar que también tenemos cáncer metastásico, y las fuentes más comunes de metástasis gástrica son los linfomas sistémicos. Aquí ustedes van a tener entonces tumores primarios que se van a originar en el órgano que estamos hablando. Un tumor, por ejemplo, todos estos que les acabo de mencionar son tumores primarios del estómago,
Pero también no debemos de olvidar que el estómago puede tener un cáncer por una metástasis de un lugar externo que es primario, y no precisamente el primario es el estómago. Pues ahí vemos unas lesiones de estas que nosotros describimos, cortes histológicos. La secuencia de Correa, no la olviden, viene a partir de una gastritis atrófica, es una lesión inicial, se caracteriza por muerte de las células parietales, se pierde tejido epitelial, glandular, que recubre la mucosa, nos produce clorhidra y vienen las consecuencias. Entonces, ¿cuál es la secuencia de Correa? Gastritis superficial, gastritis atrófica, metaplasia, displasia y cáncer. ¿Qué voy a buscar yo en el paciente que tiene sospecha de SEA? Pues busco dolor postprandial inmediato, síndrome ulceroso, síntomas de obstrucción pilórica, algunos síntomas que no son específicos de estos, como ustedes lo pueden ver, pero en cada una de las patologías pueden existir datos de alarma que a mí me van a llamar la atención. Aquí a destacar, no olviden que todos los síntomas que nosotros evidenciamos como disfagia, sobre todo la que es a sólidos, porque es una disfagia que me orienta a algo, el dolor, la regurgitación, la pérdida de peso, síntomas un poco más inespecíficos, y una masa palpable a nivel epigástrico también no puede hablar. Se dice que podemos palpar la linitis plástica, es un poco difícil la verdad, pero si nosotros encontramos una masa palpable a nivel del epigastrio, pues igual, ¿no? Y con factores de riesgo, etcétera, como en todo, vamos integrando nuestro diagnóstico. Y hay ganglios metastásicos a nivel supraclavicular izquierdo, a este ganglio se le conoce como ganglio de Virchow, y tenemos ganglios metastásicos axilas, metástasis pulmonares, metástasis de hígado y la anemia. Generalmente hipocrónica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esto no es necesario que nosotros leamos paso por paso. Debemos de saber que la serie esófago-gastro-duodenal nos interesa a nosotros bastante para que podamos evidenciar por ahí defectos de llenado, positivos o negativos que me ayudan, ¿no? Es el esófagograma con bario. La endoscopía tiene una sensibilidad alta que va del 70 al 95%, y como ya sabemos nos permite tomar muestras. La tomografía sobre todo nos ayuda a ver el grosor. Acuérdense de lo que les dije, el grosor de una pared, de un órgano hueco, me ayuda a mí a que pueda pensar o sospechar que esa pared de ese órgano hueco está infiltrada. Lo mismo sucede aquí en el ser gástrico. Y también nos ayuda para ver lesiones en algunos otros órganos que me puedan hablar de metástasis a distancia. Ya revisamos en algunas enfermedades el papel que juega el ultrasonido endoscópico, porque nos ayuda a ver qué tan infiltrada está esa pared, y la laparoscopía pues nos permite evaluar de forma macroscópica la cavidad peritoneal para ver si hay datos de carcinomatosis peritoneal, o si yo puedo ver de forma directa alguna lesión macroscópica en algún órgano adyacente al estómago. Entonces aquí podemos ver de forma directa, vemos lesiones que son drásticamente llamativas, vemos lesiones en la tomografía donde podemos apreciar ganglios, donde podemos apreciar paredes engrosadas. ¿Sabes qué tenemos? Y eso es básicamente lo que yo voy a buscar. Vean este hígado, cómo está, con una Pero el escalandillo que te digo ya. No me dice. ¿Cuánto ya te dijo? con características homogéneas. Entonces, ustedes pueden ver aquí, se debería de ver así todo homogéneo. Ven todas estas lesiones heterogéneas que nos hablan de metástasis, probables metástasis. Por eso no sé, Hasta no demostrar lo contrario, y con una sospecha alta de un SEA gástrico que tiene metástasis hepáticas frecuentes. Entonces, vemos las mucosas engrosadas, aquí vemos toda la cámara gástrica, las flechas señalan aquí un engrosamiento de la mucosa gástrica que espero que ustedes puedan apreciar, y también les metemos contraste para que nosotros veamos los defectos de llenado que tienen, ¿no? El tratamiento va a depender mucho de la etapa en la que nos encontremos. La verdad es que el tratamiento quirúrgico, y aquí hay algunas técnicas quirúrgicas que no nos importan mucho, porque pues no es una situación que nosotros vayamos a hacer, conocer estas famosas técnicas quirúrgicas de Billroth y de Hoffman que se emplean
para corrección y resección de las lesiones que nosotros encontremos a nivel gástrico, ¿no? Puede ser una gastroenostomía o una gastroyenostomía, como lo podemos apreciar acá. Entonces, todo eso va a depender del tipo de lesión que nosotros tengamos enfrente, aquí unos cortes del néter, y dentro de las complicaciones que yo voy a ver, como en todo, si yo cierro esta parte de aquí, pues podemos tener un síndrome de dumping, podemos tener alteraciones como estenosis, que siempre van a ser frecuentes este tipo de complicaciones en pacientes que tienen lesiones recurrentes de las mucosas, de los órganos huecos, como lo hemos visto con anterioridad. Entonces, tengo que tomar en cuenta que van a existir complicaciones postquirúrgicas y pues van a estar asociadas a la resección gástrica, ¿no? Vamos a perder ese reservorio gástrico que teníamos, ya vamos a tener un estómago pequeño y vamos a perder la producción, o más bien las características funcionales de la región anatómica que quitamos y las características mecánicas que nos da. Le quitamos ese reservorio que de hecho favorece el síndrome de dumping y le quitamos esa funcionalidad que tiene. Obviamente lo tenemos que hacer, pero tenemos que considerar estas complicaciones. Y dentro de la terapia nosotros podemos usar quimioterapia, radioterapia o una combinación de estas. Quimio-radioterapia, también se ha estudiado la inmunoterapia y tratamiento paliativo. Y aquí, para estos fines, en este momento, tal vez no será el tema de un examen preguntarle la combinación de quimioterapéuticos en este momento para este tipo de pacientes, en este cáncer que estamos viendo ahorita. Sin embargo, sí tienen que saber que las opciones de tratamiento, dentro de las opciones de tratamiento están los quimioterapéuticos y cuáles tenemos aquí, y que tenemos radioterapias, ¿no? Radioterapias y quimioterapias combinadas que podemos utilizar como terapia no adyuvante previo al tumor, hacer una citorreducción y después darle tratamiento quirúrgico si así está indicado. Y que también hay como opciones la inmunoterapia y el manejo paliativo, sobre todo en un paciente, pues claro, con enfermedad avanzada. Y esos pacientes con enfermedad avanzada, la intención es quitarles los síntomas, evitar que se obstruyan, evitar que se perforen, evitar que sangren, y para eso pues colocamos incluso prótesis como esta que nosotros podemos ver. Si un paciente tiene una estenosis y solamente estoy paliando los síntomas, puedo utilizar prótesis que le ayuden a él a comer por sí solo y que le ayuden a mejorar los síntomas. Casi para finalizar, ¿qué hay del cribado y del control del CA gástrico? No hay recomendaciones sobre el cribado poblacional del adenocarcinoma gástrico en los países que tienen baja incidencia de cáncer gástrico, como Estados Unidos. Si nosotros detectamos metaplasia intestinal por esta secuencia de Correa que ya revisamos, con displasia de alto grado, pues va a ser necesario quitarla. ¿Por qué? Porque hasta el 25% de los pacientes van a progresar a adenocarcinoma gástrico. Otra vez, esa secuencia de Correa que nosotros ya revisamos. Y el cribado y el control están indicados en los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar y síndrome de Lynch, que específicamente revisaremos un poco más. Hasta este momento ustedes tienen que conocer que existen estas enfermedades hereditarias que le van a dar al paciente o le confieren al paciente mayor riesgo de CA gástrico y que en ellos está indicado el control o cribado, ¿no? El pronóstico, la supervivencia, pues va a depender del estadio que ya revisamos en el que encontremos al paciente, pero en promedio a 5 años, como se los he estado mencionando, las supervivencias de oncología están a 5 años, está entre el 5 y el 15%, como lo dictan las guías, una supervivencia promedio a 5 años. Entonces tiene una letalidad alta. Los tumores que se diagnostican en etapas clínicas tempranas, que es la clave, pues tienen posibilidad de curación hasta en el 60%. No es tan alta,
pero la clave es identificar síntomas tempranos y hallarlos o agarrarlos en etapas tempranas. Del 85 al 90% de los pacientes con cáncer gástricos precoces van a sobrevivir más de 5 años, tomando en cuenta el parámetro ganglionar cuando hay invasión o no de los ganglios. En el caso de que haya o existan ganglios negativos, o sea, no hay invasión ganglionar, la supervivencia a 5 años fue mayor del 90%. Pero en aquellos que tienen ganglios positivos, solo sobrevivieron un 35%. ¿Qué quiere decir? Lo hemos visto que a medida que haya un TNM mayor y una invasión, porque me habla de una invasión mayor, tanto a nivel de la lesión local, del tejido involucrado, como de los ganglios adyacentes y como de las metástasis a distancia, va a ser peor su supervivencia. Muy bien. Perfecto, entonces, para fines prácticos, esto es lo que tenemos que ver en este momento y repasar de estas enfermedades que son relevantes. Por ahí ya les mencionaré algunas cosas muy selectas más adelante, después de su evaluación, y para revisar estas situaciones me gustaría que pues prestaran especial atención en esta secuencia que nosotros llevamos con la revisión que tuvimos, y pues no sé ahora si hay alguna duda o pregunta. Ahora sí, vamos a resolver pocas, que ya se nos acabó el tiempo. Ninguna, sí estoy bien. ¿No hay ninguna? Marisol había preguntado. Marisol, ¿qué preguntaste? ¿Cuál era el mejor estudio o método para poder detectar el Helicobacter aparte de la endoscopia? Ahí, para evaluar el mejor estudio o método, yo te diría que tienes que revisar qué paciente tienes enfrente para ver qué prueba le vas a hacer. Porque de eso puedo contestar en este momento que hay pruebas invasivas y no invasivas, y tú vas a tomar la decisión dependiendo del paciente que tengas enfrente, las características, individualizando a ese paciente. ¿Sí? Entonces, como que hay un mejor método para uno establecido, ¿no? Hay sensibilidades de los métodos que las revisamos y que las vimos en clase, sí, pero y unos son mejores que otros dentro de sus grupos, sí, pero hay que ver bien qué paciente hay enfrente. Yo sé. En el contexto del paciente con hepatitis infecciosa, por ejemplo, para... Prendan su cámara cuando hablen. Los que hablen. Ay, es que si la prendo se empieza a trabar. Ok, ¿qué más? Bueno, por ejemplo, cuando teníamos un paciente con cándida, el paciente inmunocompetente, lo ideal solamente era darle nistatina, pero si no funciona la nistatina, el clotrimazol es un tratamiento alternativo. Así es, el paciente inmunocompetente, como tú lo dijiste. Y en el paciente que ya tiene ahora como tal la cándida esofágica, se le da fluconazol. Sí, es un paciente que tiene que recibir tratamiento sistémico. Pero de fluconazol nos habéis mencionado, por ejemplo, tenemos 3 alternativas: el ketoconazol, itraconazol y la anfotericina del liposomal.
O sea, es decir, si no funciona una u otra, utilizamos, por ejemplo, si no le funciona ketoconazol, utilizamos itraconazol, y si no funciona itraconazol, utilizamos anfotericina B. Generalmente cuando los pacientes no responden a una sol, tú tienes que cambiar tu estrategia terapéutica. Si estás usando el fármaco de elección para cándida y no responde, te lo estás dando de forma sistémica y no responde, tienes que elevar tu línea terapéutica. Y ahí les decía, yo les puse ahí anfotericina B con sus efectos nefrotóxicos, pero damos anfotericina B liposomal para evitar precisamente los efectos nefrotóxicos. Casi la mitad de los pacientes hacen lesión renal y pueden acabar en diálisis. Entonces, somos muy juiciosos, pero primero va la vida antes de eso. Entonces, si lo tenemos que dar, se da y se salva la vida del paciente por una infección de este tipo. Y tenemos las equinocandinas. En esa escala tenemos los antifúngicos más potentes y depende, sí, del tipo de microorganismo que tengas enfrente, hablando de hongos obviamente, para que tú puedas tratarlos. En este caso, inicias con tu tratamiento de elección con azoles, tu fármaco de elección con azoles, y si no responde al tratamiento, tu segunda línea en un paciente que tiene inmunocompromiso, que tiene un riesgo, que está poniendo en riesgo la vida del paciente, la escalada es a anfotericina B o a equinocandinas, que se llaman caspofungina. Son los antimicóticos más potentes que existen en la Tierra hasta este momento. Y se usan precisamente en enfermedades sistémicas como estas que ponen en riesgo la vida del paciente. ¿Sí, Jocelyn? Sí, doc, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas de los temas de ahorita? ¿La ecografía se puede usar para diagnosticar el cáncer gástrico? La ecografía endoscópica, imagino que es esa la que me comentas, la ecografía endoscópica la utilizamos más para evaluar una lesión que nosotros ya identificamos como maligna en una endoscopía que le hicimos al paciente. Entonces, si yo leo una endoscopía del paciente y tiene características de malignidad, la biopsia, incluso corroboro que es una lesión maligna, ahí entra en juego el papel de la endoscopía, de la ecografía endoscópica, para ver qué tanto está extendiéndose la lesión y poder limitar o delimitar la lesión existente. Ok, gracias, doc. Sí, o sea, en resumen, no nos vamos directo a hacer las ecografías endoscópicas a los pacientes. Viene después de que yo tengo una sospecha diagnóstica o que ya biopsié una lesión y quiero saber qué tanto está extendida. Ahí sí tiene un papel muy relevante. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces